Tirso es la figura más importante del teatro clásico español después de Lope y Calderón. Era un decidido defensor de la fórmula teatral de Lope, integrada en el arte nuevo. Por ello, sigue sus pautas en todo, pero mejora su técnica al subrayar el valor de la libertad del tiempo y espacio teatrales, la importancia de la psicología en la creación de personajes y, sobre todo, valora el interés del público, elemento que tiene muy en cuenta para agradar a todos. Su preocupación por mostrar problemas de la vida doméstica, lo que ahora se usa, y su decidida voluntad de enseñar deleitando, se tradujo en un teatro de gran dinamismo y variedad. Dio preferencia a temas de la realidad social de su momento y trató de criticar o censurar usos o comportamientos mediante la ironía y el humor, rasgos que están siempre presentes en su obra. Sin embargo, lo más actual y vivo de su teatro corresponde a su gran capacidad para entablar situaciones cómicas y elaborar complicados juegos escénicos que tienen por objeto mostrar el movimiento constante de los personajes y enseñar, bajo esa fórmula, la importancia de la libertad del individuo. Violen y fuera eso digno de culpa mi error, a no saber que el amor es niño ciego y sin seso. A un hombre extranjero y preso, a mi pesar, corazón, habéis de dar posesión. Amar al conde no es justo. Mas ¡ay! Que atropella el gusto las leyes de la razón. Se ha dicho en muchas ocasiones que en su dramaturgia juega un papel preponderante la mujer. Y es cierto, pero no solo porque conociese mejor el alma femenina, sino porque la situación real de la mujer en la sociedad barroca resultaba el modelo más adecuado para articular su propia renovación dramática. Si en Lope ya habían manifestado muchas protagonistas su deseo de ser iguales a los hombres y habían inventado 1000 formas para lograr sus propósitos sin romper las normas sociales, en Tirso las mujeres recurren a las formas ya inventadas, disfraz de hombre, embozos, lugares secretos para reunirse con el amante, criados o amigas confidentes, y a otras nuevas, como son los hábiles movimientos de las damas para tropezar, empujar, aparecer o huir de repente en un momento de la escena, o hacer públicos sus deseos haciéndose la dormida. Con estos juegos se mantiene la tensión escénica, se acentúa el sentido cómico y se organiza una complicada estructura en torno al papel de la mujer y a sus posibilidades de burlar las férreas vigilancias sociales. En este sentido, Tirso construyó las más divertidas comedias amorosas. Todas ellas muestran la ironía del autor, la moderna actitud de las protagonistas y la importancia de los gestos, el movimiento y la mímica en su teatro. ¿Don Gil sois? Y doña Inés, mi dama. Buena quimera. Caballeros. ¿Hay paso? ¿Quién lo pregunta? Don Gil. Ya son 4. ¿Y serán 1000? Endiablado está este paso. 2 don Giles hay aquí. Pues conmigo serán 3. Otro Gil. Cielos. ¿Y cuál es el que vive amante en mí? Don Gil el Verde soy yo. Ya he vuelto mi miedo en celos. A doña Inés Ronda, cielos. Sin duda que me engañó. De él me tengo de vengar. Don Gil de las calzas verdes soy yo solo. El nombre pierdes. Del te salen a capear otros 3 Giles. Yo soy Don Gil. ¿El verde o el pardo? Qué suceso más gallardo. Guardando este paso estoy. O váyanse o matareos. Sazonada flema, fe. Vuestro valor probaré. ¡Mueran los Giles! Muerto soy. Porque te acuerdes de tu presunción después. Di que te hirió a doña Inés, Don Gil de las calzas verdes. Aunque la mayor novedad de su creación corresponde a las comedias de enredo, realizó también importantes obras inspiradas en temas bíblicos y hagiográficos, como La Dama del Olivar, La Santa Juana y La Venganza de Tamar, donde mostró su capacidad para no arredrarse ante un tema verdaderamente escabroso, como es la violación incestuosa de Tamar por su hermano Amón. ¡Tu sangre soy!
Sí te amo. No hay sosegar. ¿Qué quieres? ¿Amar? ¿Amar? Soy Amon. Se llama el rey. Amor llamo. A tu hermana. Amor es gusto. ¡Traidor! No hay amor injusto. ¡Tu ley! Para amor no hay ley. ¡Tu rey! Amor es mi ley. ¡Tu honor! Mi honor es mi gusto. Entre las basadas en temas históricos, la prudencia en la mujer representa toda una lección de gobierno en contra de los abusos y la corrupción del poder. Pero sin duda, la obra que más fama le ha dado y que mayor repercusión ha tenido en todas las literaturas hasta nuestros días ha sido El burlador de Sevilla y convidado de piedra. En ella, Tirso creó el tipo de Don Juan, que se convirtió en uno de los mitos literarios más universales. A partir de elementos tradicionales dispersos, construyó un personaje plenamente barroco, situado fuera de toda norma moral y ajeno al mínimo respeto por la persona. Estas son las horas mías. Volveos que daré voces. No excedáis la cortesía que a mi patricio se debe. Ved que hay romanas Emilias en 2 hermanas también, y hay Lucrecias vengativas. Escúchame 2 palabras, y esconde de las mejillas en el corazón la grana. Por ti más preciosa y rica. Vete que vendrá mi esposo. Yo lo soy. ¿De qué te admiras? ¿Desde cuándo? Desde ahora. ¿Quién lo ha tratado? Mi dicha. ¿Y quién nos casó? Tus ojos. ¿Con qué poder? Con la vista. ¿Sábelo, Patricio? Sí. Que te olvida. ¿Que me olvida? Sí. Que yo te adoro. ¿Cómo? Con mis 2 brazos. Te espía. ¿Cómo puedo? Si es verdad que muero. ¡Qué gran mentira! Aminta, escucha y sabrás, si quieres que te lo diga, la verdad. Que las mujeres sois de verdades amigas. Yo soy noble caballero, cabeza de familia de los Tenorios, antiguos ganadores de Sevilla. Mi padre, después del rey, se reverencia y estima, y en la corte de sus labios pende la muerte o la vida. Corriendo el camino acaso, llegué a verte, que amor guía tal vez las cosas de suerte, que él mismo de ellas se olvida. Te vi. Te adoré, abracéme tanto, que tu amor me anima a que contigo me case. Mira qué acción tan precisa. Y aunque lo murmure el reino, y aunque el rey lo contradiga, y aunque mi padre enojado con amenazas lo impida, tu esposo tengo de ser. Además de los valores dramáticos, Tirso aportó un enorme caudal informativo sobre los usos y costumbres de la época, tocados y modas femeninas, preferencias culinarias de hombres y mujeres, aspectos de la vida familiar y urbana, y especialmente de Madrid, en cuyo ambiente se desenvuelven muchos de sus mejores protagonistas. Madrileño, de familia hidalga y educado con los jesuitas, Calderón tuvo una sólida formación cultural en todas las materias conocidas entonces en España. Su carácter retraído y melancólico se agudizó más con la muerte de su madre, a raíz de lo cual las relaciones con su padre fueron difíciles, hasta el punto de que sus biógrafos han interpretado la abundancia de ejemplos negativos del padre en su teatro como reflejo de su situación personal. Sin embargo, y a diferencia de Lope de Vega, en su obra se deja traslucir muy poco de su biografía. Como él, también se ordenó sacerdote, aunque en edad ya madura, y ocupó el cargo de poeta oficial de la corte y capellán de honor de Felipe IV. Como dramaturgo, representa la culminación del teatro barroco.
A partir de la renovación de Lope, el teatro de Calderón muestra dos extremos bien distintos. De un lado, exacerba los tintes trágicos y, de otro, los aspectos cómicos, mostrando en este contraste uno de los rasgos más característicos del barroco. Un elemento importantísimo en él es la autoironía. Calderón se burla de sí mismo y de los recursos teatrales que utiliza, incluso de sus temas graves, en sus comedias y entremeses, estos últimos hasta hace poco mal conocidos, pero reveladores de una faceta de su personalidad que no se puede ignorar. Acostumbrados como estamos a ver en él un personaje adusto, parece imposible creer que pudiera haber sido un autor de comedias sumamente divertidas, de enredos múltiples, complicados y graciosos, de situaciones chistosas e hilarantes y de personajes llenos de gracejo y buen humor. Pero la mitad, al menos de su obra, es así, y solo cuando se ordenó sacerdote tuvo que dejar de escribir este género porque no se lo admitía la autoridad eclesiástica. Calderón, empero, continuó su labor de comediógrafo divertido, haciendo obras de carácter cortesano por mandato del rey, con ingredientes tan cómicos como los de las comedias de los corrales, introduciéndolos en las comedias palaciegas, mitológicas y hasta en zarzuelas y óperas. Su estilo y estructura se va haciendo cada vez más estilizado por una parte y rico y ornamentado por otra, y los personajes, sin perder su entidad humana, van a servir para expresar los grandes problemas de la humanidad, como el origen del hombre, su destino, la vanidad de la vida, las apariencias y la realidad, el tema de la muerte, el honor individual, la pérdida de la honra, el valor del amor, la piedad, el sentido del deber. Helado el pecho, muda la voz, balbuciente el labio, turbada la vista, ruda la razón, ciego el discurso, torpe el sentido. Confusa la vida y suspensa el alma. Me han dejado la envoltura del barro nomás. Pues solo informe, estatua bruta. Tengo ojos y no ven, tengo oídos y no escuchan, tengo manos y no tocan, tengo labios y no gustan, tengo pies y no se mueven. Tengo voz y no pronuncia. De su concepción desengañada de la vida surgen los grandes conflictos dramáticos de gran modernidad, como la lucha entre razón y sentimiento, tendencia al goce del mundo o al ascetismo, a vivir desenfadadamente o a pensar en el más allá, o a exaltar valores individuales como el honor, el valor, la responsabilidad, la discreción. Además de innovar el tratamiento de los temas, el comportamiento de los personajes y sus motivaciones interiores y la forma de entender los conflictos dramáticos en general, dedicó gran atención a la escenografía y a la música. El hecho de que fuese protegido por un rey amante del teatro como Felipe IV le permitió ensayar en espacios muy lujosos experimentos teatrales de gran dificultad, para lo cual contó con los mejores ingenieros y tramoyistas que materializaron sus proyectos, como los referidos Lotti y Baccio del Bianco. Fueron sus obras mitológicas y las zarzuelas, junto con los autos sacramentales, las piezas en donde más riqueza escenográfica condensó, llegando a hacer del escenario una auténtica síntesis de todas las artes, pues la escultura, pintura y la música apoyaban perfectamente la lírica del texto. En este sentido, es el verdadero creador del género zarzuela y de la ópera toda cantada. Ejemplo de esto último son las obras ya mencionadas, La púrpura de la rosa y, sobre todo, Celos aún del aire matan.
La religiosa, siempre atenta en oración, si bien a Dios sirve. La perfecta combinación de una filosofía existencial y una escenografía revolucionaria para su época, y aún hoy muy difícil de llevar a los escenarios por lo elevado de su presupuesto, le convirtieron en el dramaturgo más influyente de su época y admirado por el público. Supo continuar la línea iniciada por Lope de combinar lo culto y lo popular y presentar tipos extraídos del pueblo para enriquecerlos con un fondo complejo, de manera que el espectador se sentía cerca de sus creaciones al tiempo que encontraba un fondo más profundo que el de las meras apariencias. Para transmitir lo dificultoso de sus temas y argumentos, siempre complejos, pero con la posibilidad de entenderlos en diferentes grados, contó con una organización dramática y estilística muy peculiar en cuanto que todo se desarrolla conforme a un juego de simetrías y correlaciones. Gracias a esta férrea organización, el desbordamiento expresivo se controla y vuelve a su cauce tras situarse en el clímax de intensidad. Su verbo es riquísimo, su sonoridad proverbial, su capacidad para sugestionar al oyente tan viva y su sentido de la progresión dramática tan eficaz que se ha llegado a decir que con solo oír sus versos se disfruta sin necesidad de acceder al contenido de los mismos. Ingratitud, no gozar las maravillas de Dios, gozarlas para admirarlas, es justa y lícita acción. Y darles gracias por ellas. Yo no he de salir de casa. Ya escogí esta religión para sepultar mi vida. Por eso soy discreción. Pero yo soy la hermosura. Y a ver y a ser vista voy. Poco tiempo se entendieron hermosura y discreción. Ponga redes mi cabello y ponga lazos mi amor al más tibio afecto, al más retirado corazón. El tema moral del desengaño, la concepción platónica del amor, la valoración de la mujer como eje de la comedia, no como ente pasivo, que ya habían destacado también Lope y Tirso, alcanza en Calderón una dimensión teatral de relieve, como la Ana Bolena de la Cisma de Inglaterra, la Semíramis de la Hija del Aire o incluso la Ángela de la Dama Duende y de tantas otras comedias. ¡Ángela! Hermano y señor, turbado y confuso vienes. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué tienes? ¡Harto tengo! ¡Tengo honor! ¡Ay de mí! Sin duda es que don Luis me conoció. Y así siento mucho yo que te estimen poco. Pues, ¿has tenido algún disgusto? Lo peor es que cuando vengo a verte, el disgusto tengo que tuve, Ángela. ¿Otro susto? Pues yo, ¿en qué te puedo dar, hermano, disgusto? Advierte. Tú eres la causa y el verte... ¡Ay de mí! Ángela, estimar tan poco de nuestro hermano. ¿Don Juan? Pues cuando tú vienes con los disgustos que tienes, cuidados te dé. No en vano el enojo que tenía con el huésped se pagó. Pues sin conocerle yo le he herido en una porfía. Pues, ¿cómo fue? Puso los ojos para darme enojos un caballero en mí, que ojalá fuera basilisco de amor a mis despojos. También desarrolla temas trágicos que se han hecho paradigma de su teatro e incluso de su figura, como el tratamiento del honor, de importancia y relieve muy anteriores a él, aunque es Calderón el que lo eleva a unos niveles de tragicidad agobiante y sombría. ¿Con qué razones, gran señor? Herida la voz, diré que a tanto amor postrada, si con desdén yo me mostré ofendida, mi voluntad se confesó obligada. De obligada pasé agradecida, luego de agradecida apasionada, que en la universidad de enamorados dignidades de amor se dan por grados. Poca centella incita mucho fuego, poco viento movió mucha tormenta, poca nube al principio arroja luego mucho diluvio, poca luz alienta mucho rayo después, poco amor ciego descubre mucho engaño. Y así intenta, siendo centella, viento, nube, ensayo, ser tormenta, diluvio, incendio y rayo. Dióme palabra que sería mi esposo, que este para mujeres es anzuelo, y el pescador le añade cauteloso el cebo de promesas al anhelo que corre por un cauce rumoroso. El labio aquí fallece y no me atrevo a decir que mintió.
No es maravilla. ¿Qué palabra se dio para cumplirla? Con esta libertad entró en mi casa, si bien siempre mi honor fue respetado, porque liberal en amor y escasa en fama, puse en ello buen cuidado. Mas la maledicencia tanto pasa, tanto sobre mi honor se ha fabulado, que en secreto quisiera más perderlo que en público escándalo tenerlo. Pedí justicia, pero soy muy pobre. Quejéme de él, pero es muy poderoso. Y ya que es imposible que yo cobre, pues se casó, mi honor, Pedro famoso, si sobre tu piedad divina, sobre tu justicia me admites generoso, que me sustente en un convento pido. Gutiérrez Alfonso de Solís ha sido. Señora, vuestros enojos siento con razón por ser yo balanza que pondera todo el peso de la ley. Si Gutiérrez está casado, no podrá satisfacer, como decís, por entero vuestro honor. Pero yo haré justicia como convenga en esta parte, si bien no os debe restituir honor, que vos lo tenéis.